Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahí tienes ya, ingeniero, Ok, los listo. controles. Ok, ¿se ve bien mi presentación? Perfecto. Ok, excelente. Bueno, pues vamos a dar inicio. Antes de iniciar, sí, comentarles en cualquier momento que tengan alguna duda, algún comentario, con todo gusto, están aquí en confianza. Nos podemos detener, regresar a alguna presentación, alguna parte que no haya quedado claro, con todo gusto lo podemos hacer, o si no, al final de la presentación. Y bueno, pues vamos a iniciar. Les digo, el tema del día de hoy se llama identificación temprana de fallas a tierra, herramientas avanzadas de monitoreo. Vamos a ver más adelante, son dispositivos en particular de una marca muy importante en el sector eléctrico, sobre todo de seguridad eléctrica, dispositivos de la marca Bender, la cual es especializada, les digo, en seguridad eléctrica en diferentes ámbitos industriales. Entonces, es un breve introducción de lo que va a venir, pero antes que nada, pues me presento, soy el ingeniero Juan Carlos Ayala Bustos. Actualmente soy el gerente del Departamento de Proyectos y Servicios de la empresa Grupo Ors, una empresa con ya 21 años de experiencia en los sectores eléctricos, sobre todo en equipo eléctrico especializado, llámense, sobre todo en diferentes sectores, por ejemplo, en hospitalario estamos muy presentes en las áreas críticas de un hospital, en el sector industrial estamos en minería, en diferentes sectores industriales estamos con los generadores, con los transformadores, con los tableros principales. Bueno, manejamos una serie de productos en nuestro catálogo que son muy especializados en la industria eléctrica. Y pues bueno, ya tengo 8 años de experiencia realizando diferentes proyectos, capacitaciones, diseñando, asistiendo a puestas en marcha. Entonces esto me ha permitido tener ya un amplio conocimiento en estos sectores eléctricos. Y pues bueno, como les comentaba, vamos a hablar de dispositivos de la marca Bender, de la cual estoy también certificado por la empresa. Tomamos diferentes capacitaciones en diferentes aplicaciones de los productos de Bender, entonces también hay que tener este tipo de, pues de conocimientos, de certificados, de cómo son este tipo de productos de Bender. Un poquito de lo que es Grupo Ors, somos una empresa, les digo, ya con 21 años de experiencia, estamos enfocados en pues, acompañar a nuestros clientes desde lo que es el proyecto, desde el primer contacto con soluciones técnicas y comerciales que optimicen nuevamente los recursos de nuestros clientes, y somos un equipo de ingenieros altamente calificados y comprometidos con los resultados del proyecto de nuestros clientes. Tenemos, les digo, ya una experiencia muy amplia desde sectores hospitalarios, sectores industriales, realizando conferencias, realizando servicios. Entonces tenemos una amplia experiencia en el sector eléctrico. Y pues bueno, les comentaba, tenemos una alianza comercial con la marca Bender, la cual es nuestro alianza es muy importante con ellos, dado que nos permite ofrecer a nuestros clientes los mejores tiempos de respuesta y los mejores productos en calidad de lo que es seguridad eléctrica. Nuestro equipo está obviamente certificado con los productos Bender y se mantiene en constante capacitación para promover nuevas soluciones. Algo muy importante, por lo cual estamos aliados con Bender, es que cuenta con más de 75 años de experiencia en el mercado de seguridad eléctrica, tiene presencia en todo el mundo, más de 100 países en el mundo, y que invierte también gran parte de sus utilidades en lo que es investigación y desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente están innovando en los productos que tienen para la seguridad eléctrica. Pues bueno, de manera muy breve, fue un breve comercial de lo que somos y la alianza que tenemos con Bender. Vamos a entrar ahora sí en materia de lo que es el tema. Me gusta iniciar con una breve introducción de por qué este tema de identificación temprana de lo que son fallas a tierras. Y aquí pongo un breve texto muy importante. Dice, la seguridad eléctrica desempeña un papel fundamental en los entornos industriales, donde los riesgos asociados con la energía eléctrica son especialmente significativos. Entonces, cuando estamos trabajando en un sector eléctrico, pues estamos expensos a que tenemos diferentes riesgos, ¿no? Y pueden suceder en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que tener una amplia seguridad eléctrica en lo que estamos haciendo nuestros diseños, nuestros proyectos, nuestros servicios para evitar algún accidente eléctrico. Pongo aquí la definición o lo que compete a riesgos eléctricos. Dice, cuando estamos hablando de un riesgo, es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia
de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Entonces, cuando hablamos de riesgo, y en especial de riesgo eléctrico, tenemos que tener en claro que la posibilidad siempre puede existir, entonces tenemos que tener siempre algún dispositivo, alguna protección para evitar que llegamos a este momento crítico. Aquí pongo algunos principales riesgos eléctricos. Por ejemplo, principales riesgos eléctricos, estamos hablando desde fallas de aislamiento, descargas eléctricas, sobrecalentamiento, explosiones y arcos eléctricos, malas prácticas, falta de mantenimiento en nuestra industria eléctrica, calidad eficiente de la energía, equipos que estén ya defectuosos, que no hayan tenido un debido mantenimiento, alguna debida reparación. Entonces, a esos tipos de riesgos eléctricos nos enfrentamos en la industria día con día. Y pues bueno, esto nos lleva a los accidentes. Y los principales accidentes que pueden suceder, pues es la electrocución por fallas a tierra, sobretensión, cortocircuito, incendios, explosiones, quemaduras, golpes, caídas, daños en algún equipo. Entonces, los riesgos nos llevan a los accidentes, entonces hay que evitar esos riesgos, hay que tratar de suprimirlos, de eliminarlos para que no lleguemos a los accidentes. Pues bueno, aquí también pongo algunos datos, según cifras del INEGI. En México se registran aproximadamente 560 muertes por electrocución al año en el país. Es un número alto. Esto significa que en promedio cada 48 horas se produce una muerte debido a un accidente eléctrico. Y es importante destacar que el 72% de estos accidentes ocurren en centros de trabajo, lo que indica que tienes que tener una importancia en nuestro día a día, que puede suceder en cualquier momento. Muchas veces nos confiamos, creemos que nunca va a suceder algún accidente en nuestra industria, en nuestro trabajo, y pues bueno, estamos aquí viendo los datos de INEGI, que pues es un número muy alto en lo que son las cuestiones de trabajo, las cuestiones que comúnmente estamos día al día. Entonces aquí pongo algunos datos estadísticos que han sucedido a lo largo de los años. Han ido subiendo, bajando, pero bueno, tienen una tendencia a lo largo de los años. Entonces, son datos importantes a considerar. Ahora, cuando hablamos de la gestión preventiva de un accidente eléctrico, tenemos que tener en claro cuestiones que debemos hacer. En primero es la identificación y evaluación de las diferentes causas que pueden producir un accidente eléctrico. Es conocer bien de nuestra industria, nuestro centro de trabajo, a qué estamos expensos de una descarga eléctrica, donde hay mayor peligro, donde tenemos que tener mayores precauciones, donde tenemos que tener un mayor monitoreo. Entonces tenemos que identificar y evaluar los riesgos a los que nos estamos enfrentando en nuestra industria. Eliminar y control del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando identificamos obviamente dónde tenemos una mayor fuente de algún riesgo eléctrico, pues tenemos que tratar de eliminarlo y si no, pues controlarlo, ¿no? Tenerlo monitoreado constantemente para evitar algún accidente. Y pues diseño e implementación de medidas preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente se está haciendo alguna revisión, se está haciendo un mantenimiento preventivo, predictivo, tener algún monitoreo de tiempo real, pues para evitar llegar a esos momentos críticos. Entonces, ese es un proceso de prevención que tenemos que tener en cuenta. Ahora, pues muy importante, siempre tenemos que tener en claro el cumplimiento de la normatividad en nuestro país. Y no solamente de nuestro país, sino también normatividades internacionales. Entonces, es importante que todas las instalaciones eléctricas que realizamos, tanto del diseño, tanto de la ejecución y en los mantenimientos, tengamos claro nuestras normatividades, las que estén vigentes y las que nos competen en la industria en la que estemos laborando. El uso de instalaciones y aparatos eléctricos a la vanguardia y que sean seguros. Les comentaba hace ratito, luego hay muchos dispositivos que no se les han hecho alguna revisión, son dispositivos que ya no están a lo mejor actualizados para la industria, entonces es tener dispositivos e instalaciones a la vanguardia y que sean seguras. El respeto de las buenas prácticas en la conexión eléctrica, tomar en cuenta que siempre que estemos en las cuestiones de mantenimiento de una instalación, que lo haga personal calificado, que sea personal que tenga conocimiento en el área, que no sea simplemente una persona que realiza a lo mejor trabajos eléctricos básicos, sino que tenga el conocimiento de la industria en la cual está trabajando. Entonces, es importante esto, el respeto de las buenas prácticas que se realizan en la industria. Y pues como todo, tener mantenimientos
estar revisando constantemente cómo se encuentra la instalación, los dispositivos, porque como todo requiere una revisión y requiere que estemos constantemente viendo qué tendencia lleva, si está teniendo una tendencia de fallo, si estamos acercándonos a un momento crítico, pues poder anticiparnos antes de llegar a ese momento crítico. Y para esto son los mantenimientos preventivos y predictivos. Ahora, actualmente estamos ante un cambio de paradigmas. Todo ya son datos, todo ya es información, todo ya es monitoreo. Y lo podemos ver en el día a día con nosotros, ¿no? Tenemos nuestro teléfono móvil, tenemos nuestra computadora y constantemente estamos recibiendo información. Estamos con datos, con no sé cómo se encuentra nuestro trabajo, qué tareas tenemos, o sea, constantemente tenemos información en tiempo real. Entonces, eso también sucede en la industria en general. Y pongo aquí un ejemplo en los autos. Actualmente, muchos de los autos ya nuevos de agencia de los últimos años salen con muchos sensores. Si se fijan ya en la actualidad, muchos coches ya tienen sensores de proximidad, sensores de acercamiento, de velocidad, de tendencias de manejo. ¿Y qué quiere decir esto? Estamos obteniendo datos y estamos interpretando estos datos para evitar un momento crítico. Este tipo de sensores en los autos lo que nos ayudan es anticiparnos a ese momento crítico. ¿Y cuál es el momento crítico? Pues cuando choca el auto. Y ese tipo de choques lo que va a activar son las protecciones reactivas. Son los cinturones de seguridad, las bolsas de aire, la protección que tenga el coche para evitar que nosotros tengamos algún momento, pues a lo mejor de una lesión fuerte. Entonces, este tipo de cuestiones es el cambio de paradigmas que estamos llevando en la actualidad. Las protecciones preventivas, el monitoreo, los sensores, las cámaras, los actuadores, son protecciones preventivas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos están dando una información de cómo se encuentra nuestro entorno para evitar llegar al momento crítico, que son las protecciones reactivas, que son los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Obviamente las protecciones reactivas no pueden eliminarse. No podemos quitar una bolsa de aire o un cinturón de seguridad porque si llegamos a un momento crítico, esto va a ocasionar que suframos una lesión grave. Pero en cambio, con el conjunto de estas dos protecciones, pues estamos teniendo tanto la protección preventiva, estamos teniendo datos para llegar a ese momento crítico y en dado caso que se llegue a un momento crítico, pues tenemos las protecciones reactivas para evitar una lesión. Esto sucede, les digo, en muchas industrias y en la industria eléctrica también sucede. En la industria eléctrica estamos acostumbrados a las protecciones reactivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la instalación eléctrica sufre de algún problema eléctrico, ya sea un cortocircuito, una pérdida de aislamiento, alguna descarga, lo primero que va a reaccionar son las protecciones reactivas. Y claro, estamos ante un momento crítico, tienen que proteger tanto a la instalación como a los equipos y sobre todo a las personas. Entonces, estas son las protecciones reactivas a las que estamos acostumbrados, pero no estamos muy acostumbrados a ser preventivos y ser predictivos, a anticiparnos a ese momento crítico. Entonces, para allá va nuestra plática, nuestro webinar del día de hoy. Les digo, estamos muy acostumbrados a estar del lado izquierdo de esta gráfica. Estamos acostumbrados a que cuando sucede un fallo en la industria eléctrica, por lo general es un fallo imprevisto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a suceder obviamente en cualquier momento de nuestro trabajo en nuestra industria, pero como no lo anticipamos, vamos a llegar a un momento que es un momento crítico de desconexión y tiene que hacerse un mantenimiento correctivo. ¿Qué quiere decir esto? Ya se dañó algún cable, ya se dañó alguna instalación, algo está haciendo que suceda ese fallo, por lo tanto tenemos que hacer un mantenimiento correctivo, o que es ya hacer un mantenimiento basado en la reacción a lo que ya sucedió. Entonces tenemos que reparar, ya sea una reparación definitiva, provisional, pero esto nos lleva a un costo demasiado elevado de mantenimiento, dado que tenemos que hacer cambios, mejoras, cambiar completamente un equipo. Entonces esto nos lleva a un momento pues de un mantenimiento demasiado costoso. Ahora, cuando estamos hablando de un mantenimiento o un fallo previsto, es debido a que estamos haciendo un mantenimiento preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una vigilancia ya sea continua, con un mantenimiento, con un dispositivo que constantemente está arrojando información en tiempo real, o una vigilancia no continua. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mantenimiento sistemático, que alguien llega, hace una revisión,
obtiene una bitácora y constantemente está yendo y está revisando cómo se encuentra el sistema. Entonces, eso es un mantenimiento preventivo y predictivo, es que tenemos constantemente un dispositivo que está teniendo información en tiempo real y nos está dando la tendencia de la instalación. Esto comparándolo con los autos, pues serían los sensores, las cámaras. Comparando la industria eléctrica, son los dispositivos de Bender que vamos a ver más adelante. Dispositivos de vigilancia continua y que nos puedan dar una predicción de cómo se encuentra nuestra instalación eléctrica. Entonces, bueno, esto es de manera muy resumida, les digo, el cambio de paradigmas en el cual nos encontramos. Les digo, estamos acostumbrados a ser reactivos y tenemos que tener esas protecciones por normatividad y por prevención, tanto por nuestra instalación y por los equipos y les digo sobre todo las personas. Pero en la actualidad ya existen diferentes monitores, dispositivos de monitoreo, que son los que están aquí en esta imagen del lado derecho, que son los que vamos a ver el día de hoy, que están especializados para darnos información, tendencias y poder llegar a un consenso entre estos dos dispositivos, tanto el reactivo como el preventivo, y que podamos tener una mejor protección a nuestra instalación. Ahora, entrando ya en materia eléctrica, en la industria tenemos diferentes sistemas eléctricos. Comúnmente en México manejamos los sistemas sólidamente aterrizados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro transformador de distribución, en nuestra instalación eléctrica, en nuestra subestación, en nuestro transformador que ya alimenta toda nuestra industria, comúnmente lo que hacemos es tener un sistema sólidamente aterrizado, que son los sistemas TN o TT. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro punto neutro de nuestro sistema está sólidamente aterrizado al conductor de puesta a tierra. Entonces, ¿esto por qué se realiza? Para tener una baja impedancia de retorno a la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tengamos una falla en nuestros sistemas, en nuestra fuerza, la corriente de retorno sea mediante una impedancia baja. Por lo tanto, va a ser un retorno a la fuente pues demasiado conductivo, ¿no? Y por eso tenemos los sistemas de protección reactiva, los termomagnéticos, las protecciones especializadas para esto, por eso deben de operar demasiado rápido para evitar algún problema aguas abajo en nuestra instalación y que pueda dañar nuestra instalación, nuestros equipos, o les digo sobre todo nuestras personas. Comúnmente en México manejamos ese tipo de sistemas, los sistemas sólidamente aterrizados. Se encuentran en la mayoría de industria, en la mayoría de instalaciones domésticas, alrededor del país. Pero también hay otras instalaciones eléctricas con sistemas no aterrizados o sistemas aislados, que son los sistemas IT. Estos sistemas, comúnmente el punto neutro o la parte secundaria de nuestro transformador de distribución no está sólidamente aterrizado al conductor de puesta a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que es el sistema contrario al sistema sólidamente aterrizado. El retorno a la fuente ante un fallo es con una impedancia alta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una falla suceda en un sistema aislado, la corriente que va a retornar a la fuente es baja, depende del aislamiento que tengamos de los conductores activos al conductor de puesta a tierra, porque no hay un retorno con una impedancia baja. Entonces, al tener un sistema IT o sistemas aislados, tenemos una corriente baja de retorno a la fuente. Ahora, este tipo de sistemas se manejan en industrias particulares. Por lo general es en industrias donde tenemos que tener una alta disponibilidad en la industria y que también tenemos que vigilar esas corrientes de retorno o esas corrientes de fallo de aislamiento sean bajas. Comúnmente les platico un poco de dónde se manejan ese tipo de sistemas IT. Son por lo general en hospitales donde, por ejemplo, en las áreas críticas de un hospital, las corrientes de fuga que deben de existir en el área son bajas. ¿Por qué? Porque el paciente está en un estado crítico de salud y está en un procedimiento invasivo. Por lo tanto, las corrientes de fuga que permiten en un sistema aislado, en un área de atención crítica hospitalaria, son bajas y por eso se utilizan sistemas IT o sistemas aislados. Otro tipo de industrias de sistemas aislados es, por ejemplo, en los parques fotovoltaicos tenemos sistemas IT, en las embarcaciones, donde tenemos la embarcación funcionando con generadores. Entonces,
Este tipo de industrias, les digo, son muy especializadas, pero también se encuentran algunas en México, sistemas IT. Y bueno, está también otro tipo de sistema eléctrico, otro tipo de sistema de régimen de los del neutro, es con sistemas sólidamente aterrizados mediante una resistencia, que es la parte inferior que vemos aquí en las gráficas. Ese tipo de sistemas es una mezcla de los dos sistemas que vemos en la parte superior, de los sistemas aislados y de los sistemas sólidamente aterrizados. Es una mezcla de los dos, pero lo hace el aterrizamiento del punto neutro de nuestro secundario del transformador, lo realiza al conductor de posatierra mediante una resistencia que esté debidamente establecida. ¿Qué hace esto? Tiene las ventajas de los dos sistemas. Estamos controlando la corriente que se está fugando al conductor de puesta a tierra mediante esa resistencia, pero también no tenemos un sistema sólidamente aterrizado. ¿Qué quiere decir esto? Que las corrientes están siendo controladas por ese conductor resistivo. Entonces, este tipo de sistemas eléctricos sí se llegan a manejar también en México en algunas industrias. Por ejemplo, nos ha tocado instalar este tipo de dispositivos en parques industriales de gas, de aceite, en minería, en cuestiones de Pemex se utilizan mucho ese tipo de sistemas porque tenemos una alta seguridad para equipamiento, porque estamos regulando la corriente que tenemos en el conductor de posatierra. Entonces, este tipo de sistemas también se manejan y bueno, son los tres sistemas que comúnmente tenemos en México. Comúnmente les digo, y el mayor sistema eléctrico que manejamos son los sistemas sólidamente aterrizados, pero bueno, también tenemos algunas industrias con los sistemas aislados y hay algunas también industrias, les digo, con los sistemas aterrizados mediante una resistencia. Ahora, cuando hablamos de una falla tierra, ¿por qué se produce una falla tierra? O comúnmente, ¿por qué conocemos este término de esta manera? Cuando una falla tierra sucede es una situación en la cual nuestro conductor eléctrico, o sea, nuestros conductores activos, entran en contacto con una superficie conductora al conductor de puesta a tierra, o con una estructura metálica que esté sólidamente aterrizada, o lo que permite que tengamos un retorno de nuestro conductor activo a la fuente. Entonces, lo que permite que la corriente obviamente fluya, como lo vemos aquí en la imagen ilustrativa, cuando algún conductor activo toca ya sea el chasis, la envolvente metálica, tenemos pérdida de aislamiento de un conductor activo respecto, les digo, al conductor de posatierra, ya sea por la propia estructura de nuestros equipamientos, la propia infraestructura de donde se encuentre, o nosotros mismos que fungamos como ese conductor del conductor activo al conductor de posatierra. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a fluir una corriente de nuestro conductor activo, va a llegar a nuestra carga o a la persona propia, y obviamente si está aterrizado, tanto el equipo como la persona, esa corriente va a fluir por ellos y va a retornar a la fuente. ¿Qué lo provoca? Pues esto puede deberse a variedad de razones, como un aislamiento defectuoso en un cable, algún componente dañado de nuestra carga, algún equipo ya eléctrico que tenga algún fallo interno, que haya sufrido a lo mejor un impacto físico por condiciones de la propia instalación, debido a la naturaleza del propio trabajo donde se encuentra la instalación eléctrica, la operación y trabajos de la instalación eléctrica. Y bueno, pues esto va ocasionando el deterioro, que no tengamos una debida aislación de nuestros conductores y provoque que tengamos una falla a tierra. Ahora, ¿por qué es peligroso? Pues bueno, viéndolo de manera general en los sistemas sólidamente aterrizados, les digo, es en el cual el secundario del transformador está sólidamente aterrizado a nuestro conductor de posatierra. Pues lo que va a suceder que si esa corriente que está fluyendo a tierra es baja, pues va a seguir circulando. ¿Hasta cuándo se va a abrir el sistema? ¿Cuándo va a tener una desconexión? Cuando supere la corriente de corte de nuestras protecciones reactivas. ¿Recuerdan nuestras protecciones reactivas? Comúnmente nuestras protecciones reactivas están diseñadas para un corte con corrientes ya en el umbral de amperes. Comúnmente es para el consumo de nuestra carga, por ejemplo, un termomagnético. Si nuestra carga máxima tolerable es de
15 amperes, pues por lo general vamos a seleccionar una protección adecuada para esta cantidad. Y pues bueno, cuando tenemos una falla a tierra, puede suceder incluso de los miliamperes, microamperes. Entonces, esa corriente ya va a estar fluyendo por nuestra carga, por la persona que esté tocando esta carga, y va a seguir en constante circulación. Y esto ya es peligroso. Lo vamos a ver más adelante porque ya es peligroso tener fallas a tierra incluso en el orden de los miliamperes. Entonces les digo, esa falla va a estar circulando, nuestras protecciones no van a estar activándose hasta que tengamos una falla franca de nuestro conductor activo al conductor de posatierra. Ahí sí va a fluir en concreto toda la corriente de consumo, de utilización, y va a retornar a la fuente. Obviamente van a dispararse las protecciones y vamos a tener una desconexión de nuestra carga. Entonces, este es el problema al cual nos enfrentamos cuando tenemos una falla a tierra. Las corrientes pequeñas que pueden llegar a suceder por un fallo de aislamiento. ¿Por qué son peligrosas? Porque cuando estamos hablando de un ambiente en el cual una persona está en operación con este tipo de cargas, algún tipo de equipamiento eléctrico y está en constante contacto físico con ellos, pues está expenso a sufrir esa descarga eléctrica. Ahora, una descarga eléctrica en el cuerpo humano es demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque somos un conductor alto. ¿Qué quiere decir? Nuestra mayoría del cuerpo está pues hecho de agua, tenemos mucha agua en nuestro cuerpo. Entonces tenemos una muy baja resistencia. Comúnmente el cuerpo humano tiene una resistencia en el orden de los 1000 ohms, 500 ohms, hacia abajo. Estamos hablando de resistencias muy bajas. ¿De qué depende de que una corriente sea peligrosa en el cuerpo humano? Pues depende de la ruta por la cual pase esa descarga eléctrica. Si la descarga eléctrica pasa por el músculo cardíaco, por un órgano sensible, pues puede llegar a ser muy peligroso. Y también va a ser que varíe el valor de la resistencia. No es lo mismo la resistencia que a lo mejor podamos tener de un brazo, de una pierna, a lo mejor lo que tenemos en el músculo cardíaco, lo que tenemos en los órganos blandos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces depende también de la ruta a través del cuerpo, si la corriente es peligrosa o no. El tiempo que estemos expuestos ante la descarga eléctrica también es crucial. No es lo mismo que estemos fracciones milésimas, microsegundos ante una descarga eléctrica, a que estemos ya en el orden de los segundos ante una descarga eléctrica. Eso ya es crucial, estemos demasiado tiempo ante una descarga eléctrica. Obviamente también la tensión y la corriente y la frecuencia que esté circulando por el cuerpo. Entonces, estos son los factores determinantes para que sea peligroso o no la corriente eléctrica. Les digo, nosotros tenemos una resistencia baja, estamos hablando en el orden de los 1000 ohms, dependiendo de muchos variables, es muy variable este valor de resistencia. No es que tengamos todo ese valor, sino depende de muchísimas cuestiones de la salud, de la altura, del peso, de si es masculino, si es femenino, de la parte del cuerpo. Entonces, depende de muchos factores determinar la resistencia que tiene el cuerpo humano, pero tenemos una resistencia baja. Y esto estamos hablando en condiciones normales. ¿Qué quiere decir esto? Que estemos completamente secos de la parte exterior de la piel, que no tengamos alguna apertura de la piel. Entonces, esto es muy variable. Pero bueno, tomando en cuenta un promedio que tuviéramos una resistencia de 1000 ohms, si nos enfrentáramos ante una descarga eléctrica, que nuestro cuerpo sea ese conductor hacia el conductor de posatierra de una línea activa, imaginemos los diferentes valores de corriente en baja tensión. Imaginémonos una tensión de 110 volts y tomamos en cuenta una resistencia, les digo, promedio de 1000 ohms en el cuerpo, estarían circulando alrededor de 0.11 amperes, o sea, 100 miliamperes estarían circulando en el cuerpo humano. Ya en tensiones más altas de 220 volts, estaríamos hablando de 200 miliamperes, y ya en 440, 480 volts estaríamos hablando de alrededor de 400 miliamperes. Entonces, uno diría, pues bueno, son miliamperes, ¿no? Son peligrosos o no en el cuerpo humano. Y sí, lamentablemente las cuestiones de los miliamperes son demasiado peligrosos ya en el cuerpo humano. Aquí pongo una gráfica tomada por el IEC, Electrical Code International, que detalla las zonas de los efectos de la corriente en el cuerpo humano.
Entonces, aquí ponemos, por ejemplo, la gráfica está representada en miliamperes y en milisegundos, tanto en Y como en X. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en umbrales de tiempo de conexión ante una descarga eléctrica por debajo de los 0.3 miliamperes? Pues estamos ante un valor muy bajo de corriente, ni siquiera es un valor perceptible para el cuerpo humano. Pero ¿qué pasa a partir ya de como 1 miliamper? Empezamos a tener comúnmente una reacción ante la corriente eléctrica. Empezamos a sentir esa sensación de corriente eléctrica en el cuerpo humano. No sé si recuerdan esas luego famosas maquinitas que le llaman malmente de toques, ¿no? En los restaurantes, en las plazas públicas, que se conectan ahí las personas a los electrodos, ¿no? Y empiezan a inyectar una corriente. Y la primera sensación que pasa en el cuerpo humano es una sensación de hormigueo, de cosquilleo en el cuerpo humano. Estamos hablando de valores de corriente, por lo general de 1 a 10 miliamperes de corriente en el cuerpo humano. Estaríamos en este sector que es comúnmente una reacción física del cuerpo. Pero ¿qué pasa si seguimos subiendo el valor de la corriente en el cuerpo humano? Pues empezamos a tener una parálisis. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros músculos tienen una contracción. Si se fijan en esa famosa también maquinita de descarga eléctrica, cuando siguen subiendo el valor de corriente, el cuerpo humano tiene una contracción y no permite soltar el origen de la descarga eléctrica. Nuestro cuerpo ya tuvo una contracción y ya no podemos soltar el origen de la descarga eléctrica. Si hicimos una reacción como de agarre del origen de la descarga, ya no podemos soltar el origen de la descarga eléctrica. Esto ya es altamente peligroso. Si seguimos subiendo el valor de corriente, vamos a entrar en una parálisis respiratoria, en un dolor y una fatiga muy fuerte, porque todo nuestro cuerpo está teniendo esa contracción. Obviamente tenemos músculos enfrente de nuestros pulmones, entonces todos están comprimiéndose y empezamos a tener una parálisis respiratoria. El problema sucede cuando entramos a la zona 3, que comúnmente es, entre la zona 3 y zona 4 empezamos a tener el riesgo ya de una fibrilación, sobre todo en la zona 4. En la zona 4, de la que vemos aquí en la gráfica, empezamos a entrar a un peligro de fibrilación ventricular. Estamos hablando ya en el orden puede suceder desde los 50, 100, 200 miliamperes, pero con un tiempo de reacción de conexión mayor. Obviamente, si el tiempo de conexión a esa falla está por debajo de los 100 miliamperes, incluso es tolerable todavía hasta los 200 miliamperes de falla. Entonces, esto ya estaríamos en un valor ya peligroso. Una fibrilación ventricular es sacar completamente de ritmo al músculo cardíaco. Nuestro músculo cardíaco, nuestro corazón, late de una forma rítmica. Entonces, está bombeando sangre, oxígeno a todo nuestro cuerpo mediante un ritmo que ya comúnmente es una onda establecida. Si nosotros llegamos con una corriente eléctrica y estamos expuestos a un tiempo mayor, pues podemos llegar a tener una fibrilación ventricular, que ¿qué es esto? Sacar de ritmo al músculo cardíaco y pues lamentablemente una persona que entra en una fibrilación ventricular queda con secuelas de salud muy graves o lamentablemente ya es la muerte. Y bueno, ya entrar en la zona 5 o 6, pues ya es un alto riesgo. Aquí estamos hablando ya de un paro cardíaco inminente. Simplemente es parar completamente nuestro músculo cardíaco. Estamos hablando ya de cuestiones ya de amperes. Por ejemplo, aquí ya iniciamos ya en lo que son ya amperes, 1000 miliamperes, 200 miliamperes. Ya estamos hablando de cuestiones de amperes. Ahí sí ya nuestro cuerpo sufre un paro cardíaco inminente. ¿Por qué soy muy enfático en las corrientes que estábamos viendo? Porque si recuerdan, en condiciones normales estamos expensos ante una descarga eléctrica ya de valores peligrosos, pues tenemos que cuidarlas. ¿Por qué? Porque las instalaciones están diseñadas para ser reactivas, pero ante valores de corriente más altos que los que tolera el cuerpo humano. Comúnmente las protecciones, les digo, están diseñadas para proteger ante una corriente alta, una corriente de consumo. Entonces, aquí es donde vamos a entrar ya a las protecciones o a los monitoreos preventivos y predictivos. Voy a entrar primero a los sistemas aislados, los sistemas IT. Son los sistemas que les digo en la parte secundaria del transformador,
la parte secundaria no se aterriza el conductor de puesta a tierra. Si se fijan aquí en esta imagen, el conductor de puesta a tierra sí está en nuestra carga y es muy importante tenerlo, pero no está sólidamente aterrizado en la parte secundaria del transformador. Les digo, este tipo de sistemas se utilizan sobre todo en industrias que se requiere una alta disposición de la energía y que tengamos corrientes de fuga o corrientes de retorno a la fuente demasiado bajas. Entonces, lo que hay que cuidar en este tipo de sistemas es el aislamiento que tenemos en nuestros conductores eléctricos al conductor de puesta a tierra. Tenemos que cuidar que esa corriente que puede llegar a fluir de un conductor activo al conductor de puesta a tierra sea vigilada por el aislamiento que tenemos en nuestra instalación. ¿Qué quiere decir esto? Cuidar el aislamiento, el forro que tienen los cables, nuestra carga, también cuidar la cantidad de cableado que tenemos. Obviamente al hacer un sistema aislado, la corriente que va a circular de retorno a la fuente va a ser esa llamada corriente de fuga. Si la han escuchado alguna vez, esa corriente de fuga sucede porque tenemos un conductor altamente positivo, un conductor activo, nuestro conductor de puesta a tierra, por lo tanto tenemos un conductor positivo, un conductor negativo, pues que estamos formando pues un capacitor. Entonces es un capacitor muy pequeño y que genera una pequeña fuga de corriente, pero va a existir esa pequeña fuga de corriente. Obviamente, entre más cableado tengamos en el secundario del transformador, mayor va a ser esa corriente que tengamos de fuga. Y tenemos que estar cuidando esa corriente de fuga y el aislamiento que tenemos en nuestros conductores activos. Entonces, ¿por qué es importante cuidar esto? Porque, bueno, ante una pérdida de aislamiento, el deterioro del cable, el daño físico, la humedad, la contaminación, los ambientes en los cuales se encuentra trabajando ese tipo de áreas, pues nos van a generar una pérdida de aislamiento y por lo tanto una conducción de corriente que puede llegar a ser peligrosa. Entonces, bueno, me voy a adelantar a estas imágenes para que veamos en dónde se utiliza comúnmente los sistemas IT, que son, les digo, comúnmente en hospitales, en las áreas críticas, en donde tenemos energías renovables, en los parques fotovoltaicos, eólicos, en las embarcaciones, en generadores móviles, sistemas motores que están desconectados. ¿Qué quiere decir? Estos sistemas completamente apagados, podemos estar vigilando cómo se encuentra el aislamiento de nuestros sistemas cuando se están apagados. Sistemas eléctricos en DC, sistemas de frecuencia regulada, comúnmente es donde se utilizan este tipo de sistemas. Ahora, ¿qué ventajas ofrece el sistema IT, los sistemas aislados de tierra? Pues bueno, tenemos tanto la localización de fallos durante el servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos algún monitoreo, que vamos a ver más adelante, podemos estar localizando puntualmente en dónde se encuentra algún fallo. No tenemos desconexión ante un primer fallo. ¿Qué quiere decir esto? Al ser un sistema que no está sólidamente aterrizado a tierra, si un conductor activo se nos llega a ir a tierra, el sistema va a seguir operativo. Obviamente, ante una segunda falla, ¿qué quiere decir esto? Que otra línea activa se nos vaya a tierra, ahí sí van a operar las protecciones. Pero ante una primer falla, el sistema va a seguir operativo y esto lo vuelve pues importante porque hay muchas industrias que requieren una alta disposición de la energía eléctrica. Un ejemplo les digo, los hospitales, las áreas críticas requieren alta disposición de la energía eléctrica porque ahí se encuentran equipos de soporte de vida, equipos que si tienen una desconexión eléctrica ponen en grave peligro la vida de una persona. Entonces, estas son algunas ventajas. También, pues, mayor protección de las personas. Al tener una alta impedancia de retorno a la fuente ante un fallo, pues las corrientes que van a circular son menores, entonces reducen la corriente que pueden llegar a circular. También mayor protección contra incendios, dado que también como la corriente es baja y el aislamiento es preciso en este tipo de instalaciones, pues nos evita mayor incidencia de incendios y menores costos de comprobación. Vamos a ver que teniendo algún monitor especializado para leer la pérdida de aislamiento, pues requieres mayor costes de comprobación de la instalación. Ahora, ya entrando en materia de dispositivos de vender, los vigilantes de aislamiento son su
sus dispositivos, se pueden decir, premium o lo referente a vender, los dispositivos de vigilancia de aislamiento, denominados también como monitoreos offline o dispositivos de pérdida de aislamiento, controlan o más bien vigilan la resistencia de aislamiento durante los tiempos ya sean de inactividad o también cuando estamos ante la operatividad también, estamos en tiempo real vigilando cómo se encuentra el sistema. Ahora, ¿cómo funcionan este tipo de monitores? Inge, Sí, oye, antes de que continúes, tenemos dos preguntas por aquí. claro. Mira, nos dice el ingeniero Jesús Botello, ¿qué diferencia existe versus un interruptor diferencial GFCI que también se activa en milisegundos y en miliamperes? Muy buena pregunta, Inge. Claro, también tenemos las protecciones diferenciales, ¿no? Aquellos que cuando llegan a un valor crítico de corriente hacen la desconexión. Y allí está la respuesta a lo que pregunta con los dispositivos que vamos a ver de vender. Los dispositivos GFCI o los diferenciales lo que hacen es que comúnmente cuando llegan a una corriente preestablecida hacen completamente la desconexión. Y estamos hablando de que están llegando al momento crítico de desconexión, ya sea por la industria para proteger a las personas o para proteger esa falla a tierra, van a hacer esa desconexión del sistema. Ahora, los dispositivos de vender, que de hecho estaba por entrar a esta, es particular a esta diapositiva, lo que realizan es un monitoreo constante y información constante para darnos avisos de que estamos llegando a un momento crítico antes de llegarlo. Por ejemplo, este monitor de pérdida de aislamiento. Comúnmente estos monitores lo que hacen es conectarse a las líneas activas, como lo vemos en la imagen superior, y al conductor de puesta a tierra, y están vigilando constantemente cómo se encuentra la impedancia, perdón, la resistencia y la impedancia del sistema respecto a tierra. Entonces, comúnmente una falla de aislamiento, de pérdida de aislamiento, son fallas graduales, no es que sucedan de manera franca y directa, sino comúnmente es un cable que va perdiendo deterioro o es una carga que también va perdiendo deterioro y por lo tanto va bajando su aislamiento. Entonces, ¿qué vamos obteniendo con este tipo de sistemas? Información en tiempo real. Por ejemplo, aquí lo vemos, inicia el sistema con una impedancia muy alta y empieza a tener una pérdida de aislamiento. El sistema va a ir verificando todas esas pérdidas de aislamiento y va a llegar un momento en que podemos decirle, ¿sabes qué? Mándame una alerta, mándame un aviso de que estoy, decir, al 50% del momento crítico, estoy al 20% del momento crítico, o estoy al 40, al 60. ¿Qué ganamos con esto? Tiempo antes de llegar al momento crítico. Obviamente les decía que cuando estamos ante el momento crítico, que es comúnmente el momento en el cual ya tenemos que proteger a las personas, a la instalación, a los equipos, tenemos que hacer ya la desconexión. Recordando el ejemplo de los autos, pues serían los cinturones de seguridad o las bolsas de aire, o aquí ya deberían de operar tanto los diferenciales o los termomagnéticos o la protección adecuada en este momento crítico debería de operar. Pero antes de esto tuvimos mucha información que si solamente tuviéramos dispositivos reactivos, no la estaríamos viendo, estaríamos llegando a ese momento crítico y se haría la desconexión. Entonces, aproveché esta diapositiva para explicar la pregunta, pero es la respuesta ante lo que nos preguntaron, ingeniero Rubén. Y tenemos una segunda con respecto a la diapositiva anterior, bueno, dos diapositivas anteriores. Pregunta Okay. Rafael 6, ¿se utilizan en los pozos de perforación? Si el sistema, bueno, ahorita estamos viendo los sistemas aislados. Si el origen de la fuente donde estamos alimentando ese pozo es con un sistema aislado, ¿qué quiere decir esto? Que no está sólidamente aterrizado, sí se utilizará en este tipo de dispositivos que estoy presentando en este momento. Si es un sistema sólidamente aterrizado, sería unos que vamos a ver más adelante, que son los medidores de corriente de fuga, los monitores de corriente de fuga, pero comúnmente en unos pozos estamos hablando de un ambiente con demasiada humedad. Por lo tanto, comúnmente aquí sí se utilizarían sistemas aislados para estar vigilando el aislamiento que tiene nuestra instalación y estar en cualquier momento vigilando si estamos ante una pérdida de aislamiento crítica y evitar un momento, les digo, de desconexión. Entonces, dependiendo del sistema eléctrico
con el cual se encuentra ese pozo serían los dispositivos de monitoreo. Excelente, gracias. No, de qué, ingeniero Rubén. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia antes de continuar. Bueno, de no ser así, vamos a continuar. Les digo, temas cualquier momento que tengan alguna pregunta, con todo gusto estamos aquí a la orden. Estaba hablando de los sistemas aislados y cómo los podemos monitorear. Les digo, este dispositivo de Bender lo que hace es eso, estar conectado a las líneas activas y al conductor de puesta a tierra en tiempo real y me está dando esa información. Un decir, estamos en una industria con motores. Y esos motores deben de tener una impedancia o una resistencia de aislamiento en el orden de los megaohms. Entonces, nosotros ajustamos ese valor y decimos, ¿sabes qué? Cuando llegues a un valor alrededor de los 100 kilos, 500 kilos, mándame una alerta, ¿no? Mándame una alerta de que estoy perdiendo el aislamiento que comúnmente debería estar en los megaohms y ya estoy decayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que debo de hacer una revisión. O tengo que hacer un mantenimiento. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Ganamos tiempo. Esta gráfica, si se fijan, me está dando este tiempo que es crítico. ¿Por qué? Porque en este momento ya estamos teniendo una pérdida de aislamiento, ya me avisó, entonces por lo tanto yo puedo llegar a hacer un mantenimiento, hacer un paro programado, revisar en dónde puntualmente está ocurriendo el fallo y solucionarlo. Antes de que lleguemos al momento crítico, que a lo mejor aquí ya se me dañaron algunos cableados, ya se me dañó algún equipo, y obviamente tuvimos que hacer la desconexión porque fue el momento, ya les digo, crítico, entonces ya nos es más costoso llegar a este momento. Entonces, esa es la información que tenemos con los dispositivos de aislamiento, de los isómeters de Bender. Entonces, los isómeters vigilan permanentemente el nivel de aislamiento entre la red y el conductor de puesta a tierra, avisando inmediatamente cuando el valor es menor a lo establecido. O sea, nosotros lo ajustamos, nosotros ajustamos ese valor y estamos obteniendo información en tiempo real. Ahora, este tipo de sistemas nos funcionan para dispositivos ya sean con diferentes frecuencias, ya sea con un variador de velocidad, con la frecuencia fundamental. Entonces nos funcionan para un amplio catálogo de frecuencias. Están vigilando tanto frecuencias altas como frecuencias bajas. Entonces, esa es la ventaja de tener un dispositivo de monitoreo. Ahora, ¿dónde se utilizan? Comúnmente les digo es en bombas, en aspersores, bombas, elevadores, sistemas que requieren una inspección de su resistividad. Comúnmente también se llegan a encontrar en hospitales, en las áreas críticas, están vigilando constantemente cómo se encuentra el aislamiento, los cables, los conductores, en los motores síncronos, diferentes sectores industriales, la verdad que es muy variable en donde se pueden llegar a utilizar. Algo muy importante a considerar, aquí está un ejemplo de cómo funciona el sistema. Tenemos diferentes cargas, ¿no? Diferentes motores en nuestro sistema eléctrico. Sucede una pérdida de aislamiento en alguna carga en específico. ¿Qué quiere decir esto? Que ese motor en específico está teniendo una pérdida de aislamiento, ya sea en su instalación, en su embobinado o en su carcasa interna. Se nos baja el aislamiento, el equipo de Bender se alarma o manda el preaviso. Ahora va a decir que algo que tenemos conectado en el secundario del transformador está ocasionando que tengamos una pérdida de aislamiento. El detalle aquí es identificar en dónde está ocurriendo ese fallo. ¿Por qué? Porque no tenemos solamente uno o dos motores, dos cargas. Tenemos una gran cantidad de cargas que pueden estar conectadas en el secundario de nuestro transformador. Por lo tanto, es importante identificar en dónde está ocurriendo el fallo. Y para esto, hay dispositivos que localizan puntualmente en dónde ocurre un fallo. Y este dispositivo es llamado un dispositivo de localización de fallos. Consta de un equipo que es un equipo de generación de corriente de prueba y es un dispositivo que evalúa los fallos de manera puntual. ¿Cómo funciona este dispositivo? Se coloca el detector de fallos de aislamiento de manera puntual en donde tenemos diferentes cargas, lo hace mediante unos TCs de corriente en cada uno de los alimentadores de nuestras cargas. Dependiendo de la cantidad de cargas o lo que queramos estar monitoreando,
se conectan estos dispositivos de detección por fallas por circuito, que comúnmente son estos que están aquí más aguas abajo. Nuestro dispositivo de monitor de aislamiento, les digo, se va a alarmar por un aislamiento, un preaislamiento en alguna parte de nuestra instalación. Lo que va a hacer es mandarle un pulso a estos dispositivos que se pongan a trabajar y que empiecen a detectar en dónde está corriendo puntualmente el fallo. Entonces, ¿cómo se vería de manera gráfica esa instalación? Les digo, es agregarle ese dispositivo, ocurre el fallo, por ejemplo, en el motor número 3, se alarma nuestro verificador de pérdida de aislamiento y le manda un pulso al detector de fallas por circuito y dice, ponte a trabajar en dónde está el fallo. Y él puntualmente va a decir, está el fallo en el circuito número 3 o en la carga número 3. Entonces, puntualmente ya vamos a saber en dónde está el fallo, la pérdida de aislamiento, y esto nos simplifica muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Porque en vez de parar todo nuestro proceso, toda nuestra industria eléctrica, pues simplemente pararíamos nada más ese circuito en específico, ya sea por una pérdida de aislamiento en la carga, en el motor, en el cableado, entonces lo podríamos solucionar de manera más puntual sin parar todo el proceso de nuestra industria. Entonces esto lo vuelve una herramienta muy versátil, ya detectar de manera puntual en dónde ocurre el fallo. Entonces, donde se utiliza comúnmente es pues en donde tengamos alguna una carga crítica que queremos estar localizando de manera rápida y puntual. Si nuestro sector eléctrico en donde estamos operando es un sector en el cual no se permiten las interrupciones de la energía eléctrica, no podemos parar el proceso, ya sea de manufactura, de trabajo, pues comúnmente esto se ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque les digo, ya puntualmente les va a decir en dónde se encuentra y simplemente es ir a solucionarlo. Entonces, pues esta es una herramienta demasiado útil cuando tenemos sistemas aislados. Se utilizan muchísimo ese tipo de sistemas porque, bueno, les digo, simplifican muchísimo los trabajos, tenemos una mayor productividad, evitamos tiempos de inactividad, la notificación es muy sencilla de detectar en dónde está ocurriendo el fallo, evitamos, les digo, las interrupciones, reducimos los daños que puedan llegar a ocasionarse a las cargas. Entonces, esto es, le digo, una herramienta demasiado útil actualmente en la industria con sistemas aislados. Entonces, bueno, antes de pasar a otro sistema que son los sistemas sólidamente aterrizados, no sé si tengan alguna duda con lo que vimos de los sistemas aislados. Bueno, de no ser así, voy a continuar con los sistemas sólidamente aterrizados, que les digo son comúnmente los que se encuentran en la mayoría de industrias. ¿Por qué? Porque el transformador secundario o nuestro punto de unión en el neutro lo aterrizamos sólidamente a nuestro conductor de puesta a tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el retorno a la fuente ante un fallo por el conductor de puesta a tierra lo hace mediante una impedancia demasiado baja. ¿Para qué? Para que cuando la corriente llega a fluir de fallo en el conductor de puesta a tierra, pues lo desconecte de manera muy rápida nuestros interruptores, nuestras protecciones. ¿Por qué? Porque será una conducción efectiva del fallo a la fuente, por lo tanto van a operar de manera rápida los termomagnéticos, los diferenciales que tengamos en nuestra instalación para que, pues bueno, operen de manera rápida, eviten un peligro en la carga o en las personas o en la instalación que estamos operando. Ahora, para eso también existen monitores, que son los que les voy a presentar adelante. Son monitores de corriente de falla a tierra. Entonces, ¿qué hacen estos monitores de corriente de falla a tierra? Vigilan constantemente cómo se encuentra nuestra instalación mediante unos TCs de corriente. Me voy a adelantar aquí para que vean cómo funcionan estos dispositivos. Tienen un TC de corriente que comúnmente o también son conocidos de secuencia cero. Lo que hacen es como un GFCI, un dispositivo de monitoreo de corriente a tierra. Lo que están haciendo es leer la lectura de la corriente que está ingresando respecto a la que está regresando. Entonces, esa diferencia de corrientes, el que está ingresando respecto a la que está regresando, si hay una diferencia de corrientes, ¿qué quiere decir? Que se está fugando por el conductor de puesta a tierra. Por lo tanto, es una corriente de fuga, una corriente de falla. Entonces, esa corriente la muestra el dispositivo y nos dice cómo se encuentra la instalación. Al contrario de una pérdida de aislamiento, comúnmente cuando tenemos una instalación
adecuada, pues la corriente de falla pues es muy baja. Estaremos acá en el orden de la gráfica que estoy colocando en el color aquí con el puntero, pues estaríamos en un valor adecuado de corriente de falla, una corriente baja. Pero ¿qué pasa si la falla sigue progresando? Pues obviamente va a empezar a incrementar esa corriente hasta llegar a un momento de desconexión, que es comúnmente donde ya operan los diferenciales o los termomagnéticos. Entonces aquí ya tenemos que proteger a la instalación, a los equipos y sobre todo a las personas, entonces este momento ya es crítico. Pero antes también obtuvimos toda esta información previa, que es muy parecido, les digo, a los sistemas aislados, pero aquí tenemos más bien la medición de corriente. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Pues un aviso en tiempo real de cómo se encuentra nuestra instalación, nuestra corriente de falla, y si nosotros preestablecemos un ejemplo que nuestra corriente de desconexión son 100 miliamperes, pues avísame desde antes, desde un 50%, un 30%, 60, 70, lo que nosotros ajustemos, el valor de corriente antes de llegar a la desconexión. Entonces avísame, ponme una alarma, avísame de que estamos llegando a un momento ya crítico para yo poder tener esta ventaja del tiempo y poder hacer algún servicio, algún mantenimiento, un paro programado antes de llegar a esos momentos críticos. Entonces, este es el funcionamiento de manera muy general de los monitores de fallo a tierra. Entonces, son los tal cual los llamados RCM, monitores de corriente a tierra, fallo de aislamiento. Entonces, comúnmente los fallos a tierra pueden suceder en diferentes tipos de frecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos la frecuencia fundamental, ¿no? Los 60 Hz. Puede llegar a suceder en esa frecuencia, pero por lo general ya no tenemos solamente frecuencias fundamentales. Tenemos muchas veces variadores de velocidad, de frecuencia de los motores, electrónica de potencia, diferentes tipos de cuestiones electrónicas, que las corrientes de fallo no solamente pueden suceder en la fundamental, sino pueden suceder en corrientes con diferentes frecuencias, ya sean pulsantes, corrientes directas. Entonces, para todo este tipo de corrientes de frecuencias, pues hay diferentes tipos de monitores, ya sean los tipo A, que es comúnmente para las frecuencias fundamentales, sistemas que no son con corrientes en DC. Están también las frecuencias que ya son con variadores, con corrientes pulsantes, que comúnmente son los tipos B. Y también puede existir un mix, que tengamos algunas cargas que sí sean con corrientes fundamentales, otras que ya no. Entonces tenemos diferentes dispositivos que nos van a estar monitoreando las necesidades del usuario. Ya dependiendo de la necesidad del usuario, se selecciona el equipo adecuado para estar monitoreando la carga. Entonces, ¿en qué se aplican ese tipo de monitores? Pues en lugares donde es crítico estar vigilando esa corriente de falla. Aquellos lugares en donde no nos podemos permitir una corriente de falla ya en el orden de los miliamperes, de los microamperes. ¿Recuerdan cuando vimos los umbrales de corriente? Entonces, en industrias donde ese tipo de corrientes ya pueden llegar a ser peligrosas para los operarios o las personas que se encuentren en la periferia de las cargas o de la instalación o que estén constantemente con las cargas. Un ejemplo, perdón, de donde, por ejemplo, se llegan a utilizar muchísimo este tipo de monitores. En la industria minera comúnmente estamos nosotros y comúnmente en la industria minera, en los túneles, en los lugares ya internos de una mina, comúnmente están trabajando pues con cargas que están taladrando, que están abriendo la tierra, están retirando tierra. Entonces, pues son ambientes demasiado peligrosos, demasiado húmedos, con ambientes de polvo, de humedad, de agua. Entonces, los operarios están ahí constantemente caminando, están constantemente trabajando. Entonces, imagínense que tengamos una falla a tierra y que no la estemos vigilando, que no la tengamos debidamente pues está aislada y que el operario toque la carga y que sea el conductor de esa falla. Solamente va a circular por él una corriente en el valor de los miliamperes, de los microamperes y puede llegar a ser peligroso. Entonces, para esto tenemos que tener una vigilancia continua de la instalación mediante estos tipos de monitores. Ahora, pues podríamos, les digo, conectar un dispositivo reactivo, ¿no? Que simplemente desconecte cuando llegamos a un valor crítico. Pero imagínense industrias como este tipo donde es también crucial
tener una debida operatividad, que esté produciendo, que esté trabajando en la industria. Entonces los parones pues les cuesta muchísimo a la industria. Entonces, pues qué mejor que anticiparnos a ese momento crítico y avisar, ¿sabes qué? Este alimentador está teniendo ya una falla de corriente ya significativa, pues programa un mantenimiento para revisar el cableado, para revisar las cargas antes de que llegues al momento de desconexión. Entonces, hay diferentes industrias donde también es crítico estar vigilando ese tipo de corrientes en las cuales ya puede llegar a ser peligroso tanto para la instalación como para las cargas como para las personas. Entonces, es donde se utilizan comúnmente los dispositivos de monitoreo. Les digo, comúnmente pueden ser para cargas pulsantes, cargas ya sean directas o fundamentales. Comúnmente se instalan en centros también donde tenemos que tener una alta operatividad, por ejemplo, en bancos, en lugares donde tengamos datos cibernéticos, donde también tienen que estar completamente operativos los equipos constantemente y no permitirse una falla a tierra y que puedan llegar a tener una desconexión, en instalaciones de radio, televisión, de telecomunicaciones. Comúnmente también luego se llegan a instalar en sistemas de transporte, de ferrocarriles, ingeniería de transporte, de bandas de transporte. Entonces, hay diferentes aplicaciones en el sector industrial de este tipo de equipos. Entonces, la ventaja, les digo, es esa ventaja esa ventana de tiempo, perdón, que tenemos al estar vigilándolos constantemente. Pues hay diferentes dispositivos de la marca Bender para este tipo de industria. Ya les digo, ya sea con sistemas que tengamos que vigilar en diferentes frecuencias, ya sean las frecuencias, puede ser, por ejemplo, los más básicos de 42 a 2000 Hz, o pueden ser algunos que vayan desde los 0 Hz a los 2000 Hz. Entonces, ya dependiendo de la frecuencia en la cual estamos teniendo nuestras cargas, el dispositivo que se selecciona para estar monitoreando, o incluso que tengamos múltiples puntos de medición, que no tengamos solamente una carga que queramos estar vigilando, sino que queramos estar vigilando ya, no sé, 10, 20, 30, 40 cargas, pues hay diferentes dispositivos de monitoreo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener esto? Pues seguridad preventiva, para, les digo, sobre todo, pues personas y maquinaria, aviso inmediato. Entonces tenemos la información en tiempo real, no es que tengamos que ir a hacer una constante visita para hacer mediciones, sino el equipo ya está haciendo la medición y estamos teniendo esa información. Prevención es pues que sean paros costosos, que tengamos que hacer un paro de la actividad y pues que esto nos cueste mucho y reducción considerable, digo, de estos costos. Ahora, todos estos dispositivos pues realmente también de nada nos servían si luego a veces son de manera local. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentren en un tablero ahí de distribución, que se encuentren de manera local. Sí, tendríamos que ir físicamente al área y vigilar cómo se encuentra el dispositivo, o que ya sea que mandemos la señal con un contacto seco hacia otro punto. Pero también actualmente ya hay muchos dispositivos de comunicación. Actualmente ya hay muchos dispositivos que obtienen esa información y la trasladan simplemente ya sea a las telecomunicaciones. Les decía al principio de la plática, todo ya son datos, todo ya es información en tiempo real. Entonces, ya Bender también maneja mucho esta idea, ya sea con dispositivos de comunicación ya hasta amigables con pantallas de visualización, diferentes protocolos de comunicación, diferentes formas de animarla y ver cómo se encuentra nuestra instalación. Entonces, esto nos ayuda a tener la información ya sea en una central de monitoreo, en una central de mantenimiento, que por ejemplo, industria esté vigilada en tiempo real desde el celular, que me mande una alerta, que me mande un aviso. ¿Sabes qué? A lo mejor el tablero en cierta zona ya tiene una corriente de fuga que debes de revisar y ya pues tenemos esa información en nuestro teléfono o en nuestra computadora. Incluso que no tengamos que estar físicamente en el área de trabajo, sino podemos estar completamente en otra área completamente diferente, en otro estado, en otra ciudad, y que nos arroje esa información en tiempo real. Entonces, podemos hacerlo de manera muy amigable, estarlo observando, ya sea que carguemos planos arquitectónicos de la zona, un diagrama unifilar, que nos avise simplemente a lo mejor con una visualización de semáforo, de rojo, verde o amarillo, que es una prevención, y diga, ¿sabes qué? Tienes aquí un fallo en la cinta transportadora, o tienes un
un preaviso de fallo en esta sección. Entonces, ya lo vuelve muy amigable, la verdad, el uso de estos dispositivos. Entonces, les digo, ya lo podemos hacer con un diagrama unifilar, como por ejemplo aquí, está cargado en un diagrama unifilar, en el cual ya estamos ya ahí vigilando completamente los ramales, los diferentes ramas ya aguas abajo de nuestros transformadores, y puntualmente nos dicen dónde está ocurriendo ya a lo mejor un fallo de aislamiento para que lo podamos estar revisando antes de que lleguemos a un momento crítico. Entonces, de manera muy resumida, estos son los dispositivos de monitoreo. Ya de aquí venía otro dispositivo, pero bueno, eso ya es otro tema que podemos revisar en otra presentación. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencias, pues sería todo de esta presentación. Espero haya sido claro, entendible este tipo de enfoque basado en la prevención, en la predicción, con dispositivos que ya se encuentran, les digo, en el mercado y que podemos estar utilizándolos para que ayuden a los dispositivos reactivos a trabajar en conjunto, a que podamos estar pues teniendo una mayor seguridad eléctrica en nuestra industria. Pues no sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Y hay otras preguntas por aquí. Sí. Comenta otra vez el ingeniero Jesús Botello, si hay posibilidad de tener información técnica PDF, aunque es PDF, y Ajá. copia de la presentación. Sin ningún problema, ingeniero, sin ningún problema. Yo se las comparto aquí con el ingeniero Rubén. Se les hago llegar en PDF para que la tengan ustedes en cualquier momento. Igual aquí voy a dejar mis datos, mi teléfono, mi correo electrónico. Por cualquier duda que tengan, estamos aquí a la orden. La verdad que pues, nuestro enfoque de Grupo Ors es estar apoyando a nuestros clientes desde el diseño, desde la planeación. Entonces, con todo gusto pueden acercarse con nosotros y apoyarlos en tus proyectos. Yo les hago llegar la presentación sin ningún problema. Y el ingeniero Valentín Galván nos dice, monitores falla a tierra pueden llevar señales ASCD. ¿ASCD es algún protocolo o algún dispositivo de monitoreo? Si es así, sí. O sea, el dispositivo, por ejemplo, de pérdida de aislamiento, los isómeters, tienen tanto protocolos de comunicación, ya sean Modbus RTU, Modbus TCP, algún protocolo de comunicación necesario, Profibus, para los diferentes protocolos, ya sea SCADA, o si también quieren las señales tal cual por contacto seco, ¿qué quiere decir esto? Que mande simplemente una alerta, ya sea que se activó o no se activó alguna alarma, también tiene el dispositivo esa bondad que tiene ya sea contactos secos o protocolos de comunicación para también mandar esta información. No sé, ¿hay alguna otra pregunta, ingeniero Rubén? Dice el ingeniero Valentín Galván, SCD igual a sistema de control distribuido. Sí. Ejemplo, señal 420 miliamperes. Sí, tal cual es lo que comentaba. O sea, el dispositivo maneja protocolos de comunicación, tal cual se puede enviar la información por los diferentes tipos de protocolos, o ya sea, les digo, utilizar los contactos secos del propio dispositivo para mandar simplemente, ya sea la alarma, la prealarma, la información como si fuera simplemente un interruptor on-off, o mandar tal cual la información y que le estén diciendo en tiempo real, ya sea en algún protocolo, alguna interfaz de visualización, en alguna gateway, qué está sucediendo en tiempo real y que le esté arrojando los valores de resistencia y que esté en tiempo real diciéndole cómo se encuentra. Pues bueno, señores, ¿alguna otra pregunta para el ingeniero Juan Carlos? ¿Nadie más? Pues parece que no, Inge. Si me permites presentar pantalla para Sí, sin darte tu problemas. reconocimiento. Perfecto.
Bueno, a nombre del Colegio de Ingenieros Industriales Electromecánicos en Energías y Afines de Querétaro, CECIENCRO, su primer Consejo Directivo 2024-2026, otorgan el presente reconocimiento al ingeniero Juan Carlos Ayala Bustos por su participación como expositor en el Círculo de Estudios mediante el webinar Identificación Temprana de Fallas a Tierra, 22 de agosto de 2024, de 19:30 a 21 horas. Duración 1.5 horas. Firma nuestro presidente, el ingeniero Manuel David Sesma Barrón. Ingeniero Juan Carlos, muchísimas gracias por tanto apoyo y seguimos en contacto. Tú me envías por ahí la presentación para hacérselas llegar a todos los compañeros y pues te agradecemos esta presentación, ingeniero. No, ¿de qué? De verdad que muchas gracias a ustedes. Para mí es muy ameno compartir la información. Son temas muy puntuales y muy específicos, pero bueno, espero ser claro, la verdad, con la información. De verdad que agradecerles por el tiempo prestado y pues estaremos en constantemente ahí, conexión con el Colegio de Ingenieros Industriales y Mecánicos aquí de Querétaro para diferentes tipos de webinars que podemos estar impartiendo. Y pues bueno, también les hago llegar la presentación y cualquier duda, pues estamos allí en contacto. Muchísimas gracias y gracias a todos por su participación. Los esperamos en el próximo webinar. Que tengan buena noche. Hasta luego. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.